el mayor elogio que he recibido como profesor fue por ese curso. Porque una alumna que además había sacado había aprobado con ese, me dijo, mira Javier, tu curso para mí fue muy importante porque me cambió la visión de la historia del país. ¿Qué más puedo pedir? Soy Javier Santiago Cantillo, soy licenciado en Ciencia Política, candidato a doctor en la misma materia por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Bueno, mi historia académica es un poco compleja, larga, más porque yo estudié la vocacional en Ciencias Físico-Matemáticas, la vocacional 2 del Poli, y heroicamente logré terminar. No vamos a entrar en detalles porque luego, en lugar de prestigiar, se desprestigia, ¿no? Pero bueno, concluí los estudios en la vocacional, transité brevemente por la Escuela Superior de Físico-Matemáticas del Poli y también por la ESIME, la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, pero pues no sé cómo llegó la noticia a mí de la ciencia política y yo no quise ser ingeniero. Entonces abandoné los estudios de la ingeniería y luego tuve que volver a hacer la preparatoria, la hice en Jalapa, Veracruz, y luego regresé y para no oscurecer más mi historia académica, pues presenté el examen en la UNAM, aprobé el examen y entré a Ciencia Política, la licenciatura que yo deseaba estudiar, y pues en el año de 1972. Yo creo que es parte de la propia historia. Principié siendo ayudante de profesor en 1976, cuando todavía no terminaba la licenciatura, que además fui ayudante de profesor de la materia de economía, ni siquiera una materia, digamos, directamente relacionada con la ciencia política. A partir de ahí fui profesor en enseñanza media superior en la vocacional 5, fui profesor en la ENEP de Iztacala a lo largo de 10 años, en la Escuela de Psicología, aunque nosotros impartíamos clases, primero fueron materias de carácter histórico y político de América Latina, de México, y luego fueron materias de carácter sociológico, pero lindando con la psicología social, como la familia, el trabajo, ¿no? Entonces hubo un momento en que dije, bueno, pues necesito un lugar estable para ser profesor. Si ya había yo, porque cuando llegué a la UAM llevaba yo alrededor de 20 años ya, creo que siendo profesor, en distintos lugares, y dije, pues la UAM. Y entonces, pues había que buscar un concurso. Era la UNAM o era la UAM, no había de otra. Pero la UAM tiene una diferencia sustantiva con la UNAM, en aquel entonces tenía una diferencia sustantiva que era abismal. Aquí hay una evaluación continua. Entonces las posibilidades de crecer profesionalmente, de subir de categoría, estaba en función del trabajo, de la productividad. Y eso se podía hacer cada año. En cambio, en la UNAM, para saltar de un nivel a otro, pasaban muchos años y además las plazas que se abrían eran muy pocas y las posibilidades de crecer eran mínimas. Entonces, un lugar para mayor estabilidad era la UAM y las posibilidades de crecer eran más rápidas. Y creo que la experiencia en la UAM fue comprobando que fue acertado. Hay una razón. La UAM de cierta manera es una universidad media parroquial, ¿no?
Uno anda por los pasillos, se encuentra al rector, platica, y si necesita verlo, pues a lo mejor en ese momento lo ve. No tiene que hacer citas así de semanas o meses para poder conversar. Pero en mi experiencia personal, nosotros hemos desarrollado diversos proyectos. El Centro de Estudios de la Democracia y Elecciones, ahorita. Hemos coordinado muchos diplomados, hemos creado diplomados, en un determinado momento tuvieron mucho auge, pero cualquier idea, cualquier proyecto encuentra respaldo institucional. Entonces, esa es una virtud que tiene la UAM. Los tramos administrativos son mucho más cortos, está menos burocratizada que otras instituciones, ¿no? Entonces, y hubo un momento en que la creación de las áreas de investigación fue altamente positivo, porque hubo manera de impulsar los proyectos colectivos, cosa que ha disminuido lamentablemente. Las áreas de investigación sobreviven con distintos niveles de productividad, pero sobre todo los trabajos colectivos han disminuido, los proyectos comunes también han disminuido, y tal vez en esto sea un factor, pues, que nos estamos haciendo viejos, como dice la canción. Mira, yo creo que es una formación más ecléctica, como debe ser la formación de los politólogos, ¿eh? Mi abuela diría que somos los politólogos aprendices de todo y oficiales de nada. Sabemos algo de políticas públicas, sabemos algo de economía, sabemos algo de derecho, sabemos algo de relaciones internacionales, sabemos algo de métodos cuantitativos, de estadística, sabemos algo. Tenemos un sustrato común que es la teoría política, definitivamente. Pero la actividad profesional del politólogo se desarrolla en muy distintos ámbitos. Te pondría dos ejemplos. Aquí hemos pugnado porque haya mayor número de cursos de derecho. Existía un curso de introducción al derecho. Logramos en el 97, en la reforma del plan de estudios del 97, que se incluyera derecho constitucional, que se incluyera métodos cuantitativos, ¿no? Entonces, creo que la visión jurídica del poder y la expresión jurídica del poder es muy relevante para los politólogos. Por eso creo que debería de haber algo más en materia jurídica, de ver cómo está estructurado el Estado, ¿no? Pero al menos hay unos rudimentos básicos que ahí están, que en otras instituciones no existen. Los cursos de pensamiento político mexicano, que también los empujamos, ya son dos trimestres. Se inició con uno que además era así como una cápsula, ¿no? Ver el pensamiento político mexicano del siglo XIX, el siglo XX en un trimestre es un acto heroico. Y luego, pues, verlo en 2 trimestres, pues no caben todos los pensadores relevantes. Y yo el mayor elogio que he recibido como profesor fue por ese curso. Porque una alumna que además había sacado había aprobado con ese, me dijo: mira, Javier, tu curso para mí fue muy importante porque me cambió la visión de la historia del país. ¿Qué más puede uno pedir? Como profesor, contribuir a que los chavos, las chavas, tengan una visión distinta de país a través del pensamiento político mexicano. Y siempre hay sorpresas, siempre hay quien se sorprende en esos cursos, que pues hasta donde ubico, si no somos la única universidad donde se dan estos cursos, somos una de las únicas, porque no creo que haya muchas instituciones donde existe esta carrera que se den esos cursos. En la universidad no se va a aprender todo el conocimiento, nunca se aprende todo el conocimiento. La universidad es un espacio en el cual se adquiere un conocimiento básico, se adquiere método y caminos
el inicio de caminos del conocimiento. Para eso sirve la universidad. Entonces creo que nosotros enseñamos el inicio de diversos caminos. El día de hoy el politólogo, ¿dónde está? Pues el politólogo es asesor en el Congreso, el politólogo es asesor en el INE, en la Comisión de Derechos Humanos, está en la administración pública local o federal, ¿no? La Secretaría puede estar en la Secretaría de Bienestar o puede estar en la Secretaría de Gobernación. O sea, esa es, creo, la riqueza que esta universidad le da a los estudiantes, aunque no hay mucha conciencia de ello. Y los estudiantes no tienen conciencia de ello. ¿Y en qué momento toman conciencia? Hasta que se enfrentan a la vida profesional. Digo, a mí, algo que me ha dado gusto es que de repente pues, me encuentro exalumnos, ¿no? Hace poco aquí me encontré uno que no pude verle la cara porque andamos todos con cubrebocas. Dice, profesor, ¿cómo está? No, pues muy bien, pues yo fui su alumno hace más de una década. Dice, y estoy viendo los trámites ya para terminar la carrera, ¿no? Y me dijo, pues derecho constitucional me ha servido, ¿no? Y no es el único, hay varios, ¿no? Hay varios. Entonces encontrarme con estos exalumnos y ver que les sirvió de algo y que lo poquito que vimos en el curso les dio una perspectiva para su trabajo futuro, pues es un gusto. Es un gusto. Bueno, dar clases es muy gozoso. Yo me divierto. Ahora en la pandemia no fue posible demasiado, pero lo primero que les digo yo a los alumnos iniciando el curso es de que la diversión está garantizada. Ya que si llegan a aprender algo, pues eso es un plus, ¿no? Porque creo que la transmisión del conocimiento tiene que ser con alegría. Ahora es algo muy difícil. Don Daniel Cosío Villegas decía que un buen profesor tiene que ser un buen actor. Pues yo no sé si sea buen profesor, pero hago el intento de ser un buen actor, de hacer agradable la clase y sobre todo poner ejemplos de la vida cotidiana. La teoría suele ser muy densa y muy pesada porque pues, son niveles de abstracción, pero la teoría es aplicable a la realidad, y la realidad siempre desborda la teoría, siempre. Cualquier teoría siempre va a ser desbordada por la realidad. Y esa es la historia de la ciencia, de todas las ciencias. Entonces me gusta investigar, pero la convivencia con los chavos me gusta ver el amanecer. Doy clase temprano, nadie me pelea el horario. Entonces lo disfruto y también me gusta investigar. Me emociona encontrar hilos nuevos de conocimiento, pero no me gusta el conocimiento. Yo no concibo el conocimiento como un producto de carácter individual. Yo concibo el conocimiento como un producto social. El día de hoy creo que no puede ser de otra manera. No podemos concebir el conocimiento porque alguien fue iluminado en determinado momento y se inspiró, no le llegó la inspiración divina. Eso no existe, ¿no? Entonces, ¿me gusta dar clases? Sí me gusta. Me gusta más darlo temprano porque no estoy fresquecito. Y me gusta investigar, también me gusta. Esas dos cosas me gustan mucho. No, pues es como si me preguntaras qué te gusta más, el mezcal, el tequila, el whisky, el ron. No, soy de contentillo, la coyuntura es la que define. Ahorita estoy emocionado, bueno, diría algo antes de eso. Hay quienes piensan que yo soy electorólogo. No, yo no, yo soy politólogo. Sé algo
de elecciones más que de otras cosas, pues tal vez, ¿por qué razón? Pues porque pues, ha sido buena parte de mi vida profesional, no solo en la academia, sino como servidor público, ¿no? Pues es una década de ser servidor público en materia electoral, pero luego también pues cargo en mi espalda 25 años de militancia partidaria y fui representante de casilla en 1985 y representante de un consejo distrital partidario, ¿no? Entonces, de eso sé algo más que de otras cosas. Pero ahorita estoy con la geopolítica, por ejemplo, estoy emocionado con la geopolítica. El conflicto de Ucrania-Rusia me ha llevado a estudiar nuevas cosas, a recordar cosas de lecturas de la historia del mundo que en otro momento leí, y el mundo actual no se entiende sin la Segunda Guerra Mundial y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, y se les olvidan los análisis que están haciendo y solo se ven desde una perspectiva del bien y del mal, y hay buenos y hay malos en todos lados, ¿no? Entonces, entender un fenómeno geopolítico es algo complejo, implica conocimiento. Desde la geografía, hay que ver hay que ver dónde estaba Ucrania, ¿no? Y exactamente dónde está Crimea. Yo tenía idea, pues, porque en mis tiempos mozos leí algo sobre la Segunda Guerra Mundial, entonces ese mapa lo tengo más o menos claro. Pero hay otras regiones del mundo que no. Entonces, ver la relación que existe en el conflicto Ucrania-Rusia en este momento con China, con la ruta de la seda, con los países de Asia Central, qué papel está, con la invasión estadounidense a Afganistán, con la baja de popularidad de Biden y del primer ministro inglés, es ver una sopa de letras. Son muchos los factores que están inmiscuidos en ese conflicto. Detrás de toda guerra hay intereses económicos, políticos, de expansión territorial, hay intereses. Y eso es lo que un politólogo tiene que tratar de escudriñar, ¿no? Mi próximo artículo periodístico va a ser sobre la coyuntura mexicana, revocación de mandato, reforma constitucional, que hablan de una derrota. Perder una votación no es una derrota necesariamente cuando hay ganancia política desde otra perspectiva. La reforma a la ley minera sobre el litio, un análisis de la coyuntura. O sea, como politólogo uno tiene que ver detrás de la apariencia, el juego de poder que hay detrás de la apariencia. Entonces, a mí me apasiona, pues, las cosas del momento. Bueno, lo que estoy pensando escribir, a ver, revocación de mandato. La revocación de mandato tiene muchas deficiencias de carácter jurídico desde lo constitucional, y creo que desde esa construcción jurídica no es un mecanismo que fortalezca la democracia. Y de lo que no se dieron cuenta los partidos opositores es que era una jugada política. El presidente, ¿para qué? Para acrecentar su legitimidad. ¿Para qué? Pues para que se acrecentara la legitimidad del proyecto. ¿Para qué? Pues para impactar en las elecciones de este año de 6 gubernaturas y para impactar en las elecciones de 2024 presidenciales. Para eso ha jugado un papel la revocación de mandato, igual que la consulta popular respecto a enjuiciar a los presidentes. Entonces, consulta popular, revocación del mandato, hechos políticos que fortalecen la legitimidad del actual régimen. Sin juzgar a favor o en contra, eso lo fortalece. Y el tema de la reforma constitucional, pues ya perdió una votación, sí. Pero si Freud tenía razón y el inconsciente colectivo existe, los mexicanos tenemos un inconsciente nacionalista. Y los traidores a la patria están de aquel lado. ¿Qué papel va a jugar eso a la hora de ir a votar? Primero. Segundo, la reforma electoral que va a proponer, que tiene una gran cantidad de inconsistencias, que tampoco va a ser aprobada. ¿Qué va a suceder? Pues va a decir, no quieren bajar el costo de las elecciones, va a aprovechar el ánimo social
que está en contra de los privilegios de la clase política, que no va a entender que desaparecer los diputados de representación proporcional es realmente un atentado contra la democracia. No solo lo va a entender las masas sociales, ¿no? Entonces, y los va a acusar a la oposición de estarse oponiendo a perder privilegios. ¿Y por qué? Pues porque quieren seguir gozando de la corrupción. Desde mi punto de vista eso está cantado, ¿eh? O sea, en una lógica de discurso político autolegitimador. Hay quienes dicen 15 millones de votos, no se lograron los 37 millones de votos para que fuera vinculante la revocación de mandato. Díganme qué partido tiene un voto duro de 15 millones de votos. Pues ninguno. Ahora, es indiscutible que fueron a votar los convencidos del proyecto, fueron a votar los agradecidos por una pensión, por una beca, por lo que fuera, por las políticas sociales. Fueron a votar los que se organizaron para ir a votar y fueron a votar los acarreados a través de una operación de Estado, que todavía les falta afinar, porque pues, los del PRI eso sí sabían hacerla, ¿no? Aunque hay muchos expriistas en Morena, pues todavía no afinan los mecanismos, ¿no? El presidente, porque no es Morena, es el presidente. El presidente ha mantenido su aparato electoral funcionando. Consulta popular, revocación de mandato, y ahora faltan las movilizaciones que se van a hacer por la cuestión eléctrica. Y ahorita está afinado ¿para qué? Pues para las elecciones estatales que se van a realizar. ¿Qué más se le va a ocurrir para mantener el aparato activo si este año no, el próximo, antes de que se inicie el proceso electoral, algo se le va a ocurrir? No sé qué. No tengo bola de cristal. A lo mejor una iniciativa popular de reforma constitucional en materia energética para el año próximo, que pudieran presentar esta iniciativa. Se requieren algo más de 920,000 firmantes de una iniciativa popular en este momento. Pero ¿qué tal si firman 20, 30 millones de personas una iniciativa popular de esa naturaleza y la oposición vota en contra de esa iniciativa popular? Digo, ¿se le puede ocurrir? Miren, después de lo que ha hecho, se le puede ocurrir. Digo, ¿no? Conste que yo no lo asesoro. No me consultan, nunca me ha consultado. Hay una que no olvido, que tiene muchos años, además tiene muchos años, de una egresada, que ella hizo un estudio de caso de las elecciones de un pueblo aquí del Estado de México, muy cercanos a la ciudad de Atlautla, de cómo se realizaban las elecciones en ese pueblo. Entonces fue toda una sorpresa. En la década de los 70, recuerdo que ella investigó en la época de la hegemonía del PRI, pues los encargados de la casilla electoral, el presidente de la casilla iba a visitar a las casas y preguntaba: ¿cuántos mayores hay aquí? No, pues somos mi mujer, yo, mis hijos mayores son 2 o 1, los que fueran. Aquí están las boletas, ahí mañana las llevan a la casilla, ¿no? Entonces los mecanismos de votación eran bastante tradicionales, digamos, en una democracia formal, ¿no? Aunque hubiera un régimen autoritario, los procedimientos electorales eran formales, ¿no? Había que ir a la casilla, había un padrón electoral, había que identificarse, no con la curiosidad que el día de hoy, pero había que hacer todas estas cosas. Entonces, a mí me llamó mucho la atención el estudio de caso, porque me dio una información que me permitió ver
ver una realidad desconocida, ¿no? Que obviamente no era Tlautla solamente. En muchos lugares del país las elecciones se realizaban de esa manera. Y en muchos casos el fraude era hasta innecesario. Había una tradición. Digo, el votar por el partido de la banderita era una tradición en el campo. Bueno, para cualquier profesión, a las personas tiene que gustarles a lo que se van a dedicar. Yo digo que quienes tenemos una carrera universitaria, primero somos privilegiados porque pudimos egresar, ¿no? Yo reconozco el esfuerzo de mis padres y pues si Dios no existe, los milagros sí, pude titularme, ¿no? Pero me gustaba, o sea, y nos tiene que apasionar, pero además nos podemos dedicar a un trabajo que nos gusta, que no todo el mundo puede decir eso. Entonces somos privilegiados dobles, porque pudimos estudiar y porque nos dedicamos a algo que nos gusta. Entonces, que les tiene que gustar la política. Pero, a ver, una cosa es ser político y otra cosa es ser politólogo. Que quede claro, hay una diferencia. Que no necesariamente se excluyen, pero el politólogo analiza los fenómenos políticos. El político hace política, participa en política. ¿Un politólogo puede participar en política? Claro que sí. Puede participar en política como cualquiera. Un médico, un psicólogo, un arquitecto, un ingeniero, un astrónomo. Pues pueden participar en política, claro que sí. Ahora, ¿un politólogo puede tener ciertas ventajas? Pues sí, puede tener ciertas ventajas. Pero pensar que nosotros estudiamos ciencia política para ser políticos no es del todo acertado, porque los politólogos analizan los fenómenos políticos y que pueden inclinarse por hacer política. Digo, yo soy un mal ejemplo de eso, ¿no? O sea, la participación política pues fue intensa, partidaria y luego institucional, porque en los organismos autónomos electorales se hace política, pero se hace política institucional. Entonces creo que no hay una invitación particular, no hay un perfil, ¿no? El perfil es que les guste analizar el fenómeno político, y ya si luego le pica el mosco de la perversión de la actividad política, pues ya le picó y esa no se deja nunca. La importancia tendría dos vertientes, creo. Una, desde la producción del conocimiento del fenómeno político, que creo que hay deficiencias en esta producción, y también hay una realidad que lo complica, lo hace muy complejo además, el análisis politológico. La vida política tiene una velocidad muy grande como cualquier parte de la vida social. Entonces, los análisis politológicos son análisis de coyuntura, son un instante que horas después ya es historia. Entonces, yo bromeo y les digo, pues aquí no hacemos ciencia política, aquí lo hacemos es historia, creo, porque pues además, con el tiempo que se tardan además en publicar lo que escribimos, ¿no? Entonces, desde la perspectiva analítica tenemos estas dificultades reales. La velocidad del fenómeno y luego la lentitud institucional para que se hagan del conocimiento social. En eso creo que juega un papel muy importante escribir en un periódico. Te permite estar más en el momento. A mí me han comentado, por ejemplo, que en mis artículos se ve que hay investigación detrás. Le digo, pues qué bueno que se nota, porque sí me cuesta trabajo, le digo, porque si hago el esfuerzo de investigar la coyuntura. El fenómeno político es un fenómeno vivo y en movimiento constante, y eso hace muy difícil su análisis. Entonces, y creo que pocos politólogos tienen una tribuna cotidiana. Una cosa es ser opinador, y otra cosa es ser analista. Opinador político a ser analista político hay una distancia muy grande.
porque se puede ser una muy buena pluma y ser un excelente opinador. Se puede tener una pluma medianita, pero ser un buen analista. Entonces, si hay diferencia. Pues la otra es la actividad política. Creo que de los politólogos que se dedican a la actividad política, acá tenemos un politólogo presidente, el primero en la historia, que creo que sí hace análisis, ¿eh? La oposición lo ha subestimado, pero creo que el fenómeno de los politólogos que se dedican a la política, en general se les olvida que son politólogos, se les olvida esa parte analítica. Esa parte analítica, y creo que hay otra cosa que es fundamental. Pues yo, como estoy un poco chapado a la antigua, pienso que la ética no está tan distante de la política práctica. Tiene que haber una serie de principios que se deben no solo de respetar, sino de cultivar en la actividad política. Reyes Aureles tiene cosas que decirnos desde esta perspectiva, claro que sí. Manuel Gómez Morín también, Castillo Peraza, ¿no? Alberto Castillo, claro que sí. Gilberto Rincón Gallardo, ¿no? O sea, de la vieja izquierda, ¿no? O sea, el gran problema de hoy de todos los partidos es que han perdido la brújula ideológica y en función de eso, la brújula ética. Y todo se ha convertido en un juego de intereses de grupo o personales. Y los politólogos que se dedican a la actividad práctica han olvidado eso. Y eso es triste y lamentable. Yo creo que la actividad de profesor tiene dos vertientes. Una es la transmisión de un conocimiento y la otra, creo que luego se nos olvida que tenemos la responsabilidad de formar. Y la formación implica inculcar valores. Hay un valor básico, el trabajo. Yo lo digo, yo como hijo del proletariado, a los huevones no los soporto, no los tolero. Hacer pendejadas es un derecho humano fundamental. Lo único que hay que intentar es no ser reiterativo, ni ser sistemático. O sea, podemos equivocarnos, solo no se equivocan los que no hacen nada. Pero tenemos que hacer cosas. Y luego, lo otro es de que la vida es difícil. Y para los hijos del proletariado es más difícil. Y para las mujeres proletarias es más todavía. Dirán, ay, pues eso es una jalada. Son valores, es el esfuerzo. Yo he tenido alumnos, obreros, que además trabajaban el turno de la noche y amanecían aquí en la clase de las 8. Otros que se levantaban a las 4 de la mañana a hacer los churros, que luego sus hermanos iban a vender y luego venían a clase. Hay que esforzarse y ese es un valor. El problema no es caer, uno se tropieza, se cae y se rompe el occipucio y el occipicio y todo lo demás. El asunto es que levantarse y seguir. Hay algo de lo que me puedo jactar, aunque parezca soberbio. Puedo afirmar que tengo amigos, exalumnos, que me han ayudado. ¿Por qué? Pues porque yo algo he hecho por ellos también. Es recíproco, es una relación humana. Entonces se construyen esas relaciones humanas. Entonces, eso para mí ha sido una satisfacción en la vida. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es la amistad? Un valor humano. Entonces, son valores de esfuerzo, de trabajo, de responsabilidad, de cumplir, pues formar hasta donde se puede. Lo demás ya cada quien decide qué es de su vida, ¿no? Pero uno aportar algo a esa formación. Hay dos espacios sociales esenciales para la formación: la familia, la escuela. Y en la escuela pues nos toca a nosotros transmitirles a los jóvenes
una visión de país y del mundo hasta donde sea posible. Yo les insisto que caminen su país, que lo conozcan, que conozcan los museos de la ciudad, y si pueden, que hagan todo lo posible por conocer el mundo, por viajar por el mundo, pero conocer su país, conocer esta realidad, de mochilazo. Además, cuando se es joven, pues se aguanta. Yo ahorita ya no aguanto dormir en el suelo, ya me duele el huesito, ¿no? De la cadera, pues siendo 20añero, 30añero, pues, donde sea, ¿no? Y es ampliar la visión, con anécdotas, con casos particulares, ir de lo deductivo, de lo general a lo particular y de lo particular a lo general. Entonces, pues, ampliar la visión para los politólogos es esencial.